Las academias, facultades y escuelas de ciencias políticas y de sociología de todo el mundo tienen un nuevo caso para su análisis que dicen que puede romper muchos mitos en la historia de estas disciplinas científicas acerca de cuáles son las motivaciones de los electores. Y lo tiene que ver porque todavía nadie encuentra una explicación razonable acerca de cómo es posible que una coalición que va a una elección con una presidenta en el ejercicio de funciones con 83% de respaldo popular, con un gobierno con un respaldo del 65%, apenas logre un 29% de infracción en una primera vuelta y un 48,3% en segunda vuelta. Es un hecho que algunos incluso han comparado con la derrota de Al Gore, que era el vicepresidente de Bill Clinton en su mejor momento. Bill Clinton, segundo gobierno, ya no puede volver a postular y postula a su vicepresidente, quien perdió, pero en el caso de Al Gore es un poco distinto, fundamentalmente porque el número de votos ganó y ocurrió el famoso incidente, fraude quizás, en Florida, donde finalmente perdió los votos que eran decisivos para su elección. De manera que no es en estricto sentido comparable, además nunca llegó Bill Clinton, con toda su popularidad y su excelente gobierno, a tener el apoyo, ni su gobierno, ni él personalmente, a los niveles de lo que ha pasado en nuestro país. Por lo tanto, hay que empezar a buscar explicaciones. Hay algunas que se han lanzado originalmente, pero que no parecen explicaciones razonables. Por ejemplo, explicarlo por los atributos personales de la presidenta Michelle Bachelet. Primero, porque no siempre tuvo ese respaldo y ese reconocimiento. Hubo momentos en que tuvo un 38% de respaldo. Otro dice que fue una inteligente estrategia comunicacional que separó a la presidenta de la conducción propiamente política y se dedicó a defender las grandes ideas de su gobierno y se transformó en la comunicadora de su propio gobierno, y eso la acercó mucho a la gente. Lo cual significa que habría jugado un rol más de jefa de Estado, dejando el rol de jefe de gobierno más bien a su ministro del Interior. Esta es una fórmula muy europea que parece que funciona relativamente bien, pero tampoco alcanza a ser una buena explicación porque el gobierno ha salido también muy bien evaluado. Ahora, una tercera es empezar a mirar un poco, sin pasar a otros factores, sino que analizando específicamente el rol del liderazgo presidencial, y empieza a ganar fuerza esa hipótesis, de que Michelle Bachelet, consciente o inconscientemente, inauguró en Chile un tipo de hacer política que es un gobierno transversal. Ella logró atravesar los partidos, ir más allá de los partidos y obtener apoyo en todos los sectores. Y si no apoyo abierto, a lo menos una cierta simpatía, un anhelo de que le fuera bien. Y eso cambió la modalidad de hacer política, sobre todo para un segmento del electorado. Probablemente no para el grueso, que sigue votando, el que votó por Frei en la segunda vuelta, más del 80% había votado por el no, y por Piñera al revés, más del 80% había votado por el sí, de manera que están los grandes alineamientos. Pero el nuevo elector, ese que se fue incorporando a partir de los años 80, que no es tributario de la sociedad chilena del golpe y de las posteriores consecuencias, sino que es hijo de la democracia, tiende a actuar con un criterio distinto, y ese criterio se va a acentuar cuando tengamos inscripción automática y voto voluntario, de manera que hay que prepararse para ese escenario. Y es que hoy día existe la transversalidad. Aparentemente, ese elector llamado de clase media emergente, que busca seguir progresando, que quiere más oportunidades, va a elegir votar por personas que encarnen en cada circunstancia y momento mejor sus aspiraciones. Por consiguiente, le da la señal a los partidos políticos que no hagan lo que hicieron, que es estar designando a nivel de cúpula muchas veces candidatos que responden más a una carrera funcionaria dentro de las burocracias partidarias que realmente a un desempeño frente a la ciudadanía. Y serán castigados esos candidatos y se premiará a aquellos que se hayan ganado los espacios trabajando con el mundo social. Por consiguiente, va a obligar para supervivir a nuevas formas de hacer política, ya no como una opción, sino como una absoluta necesidad. Esta es una hipótesis, hay que valorarla. Mientras tanto, las escuelas de sociología y ciencia política se siguen rompiendo la cabeza porque cuando uno menciona este dato, en cualquier parte del mundo nadie lo entiende.